Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero invitarlos a abrir la escritura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Vamos a leer los 12 primeros versículos. En esta oportunidad nos va a tocar hablar la última de las bienaventuranzas que hemos venido meditando en las últimas semanas. Hoy día estamos llegando al final de esta sección del Sermón del Monte que predicó el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Voy a comenzar a leer desde el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando nosotros, hermanos, después de la pandemia, cuando abrimos ya por segunda vez este lugar donde nos reunimos para adorar, para bendecir al Señor, para estudiar y meditar en su palabra, yo recuerdo que habíamos salido a predicar el Evangelio aquí nomás, en la esquina, y nos estacionamos allí, todos nosotros, sacamos el parlante grande y comenzamos a predicar el Evangelio. Y una de las, no sé cómo llamarle, pero una de las cualidades creo que yo tengo es que yo miro las caras cuando predico. Yo siempre estoy viendo las caras como no sé, así es como yo decía. Cuando predicamos en la calle, yo también, y cuando me toca a mí predicar al aire libre, yo también observo el rostro de las personas quienes están escuchando el mensaje del Evangelio. Y uno inmediatamente lo que nota, yo noté una vez que estábamos predicando aquí, en esta esquina habían terminado de jugar ahí en la cancha, el fulbito, los muchachos, no eran tan muchachos, yo creo que estaban ya en sus 30 ellos, pero miraban con un odio, porque, bueno, no era ofensivo el mensaje, era solamente decir quiénes heredarán y quiénes no heredarán el reino de los cielos. Y cuando ellos se veían pues identificados en una lista que la Biblia nos enseña acerca de quienes no van a heredar el reino de los cielos, ellos como que rechinaban los dientes. Yo veía eso, ¿no? Igual cuando nos hemos ido también más allá he visto esa parte, ¿no? Y yo me ponía a pensar precisamente en eso, de que el mundo cambia, hermanos, el mundo está cambiando. Yo les decía, el mundo va a cambiar, no para mejor, va a cambiar para peor, pero el mensaje del Evangelio no cambia. El mensaje del Evangelio no cambia. La maldad se va a multiplicar, dice la Escritura, el amor de muchos se enfriará. La maldad se va a multiplicar, y cuando utiliza esa palabra multiplicar es exponencialmente, ¿no? No se va a multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, sino se va a multiplicar 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, de manera exponencial. Va a crecer como un cáncer generalizado. Y la palabra de Dios no cambia, el Evangelio tampoco cambia, y nosotros tenemos que predicar como siempre lo hemos hecho. Vamos a predicar como lo han hecho también en el pasado el Señor Jesús, cuando Él comenzó su ministerio y durante todo su ministerio, llamando al arrepentimiento, confrontando a los pecadores con la ley moral del Señor, para que ellos puedan ver su necesidad de arrepentirse y estar a cuentas con Dios, porque esa es la única manera.
Porque si nosotros les decimos a ellos simplemente arrepiéntanse, ellos van a decir, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Entonces, mientras ellos piensen de esa manera, nosotros no podemos llamarlos al arrepentimiento. Una vez leí de que cuando usted va a comprar un diamante, nunca el vendedor lo pone encima de la mesa de vidrio que tiene allí. ¿Sabe por qué no pone el diamante encima de la mesa de vidrio? Porque no se aprecia la belleza, la perfección del corte del diamante. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ponen primero abajo, ¿qué? Una tela color negro. Cuando está la tela color negro y usted pone ahí encima el diamante, recién va a poder mirar todas sus perfecciones. Es igual con el Evangelio. Mientras nosotros no pongamos el Evangelio sobre la tela negra de los pecados de quienes están escuchando, nunca van a ver la belleza de Cristo. Así simple es, ¿no? Entonces el punto era de que precisamente estos señores, ¿no? Señoras, jóvenes que viven cerca de nosotros, cuando escuchan el Evangelio, yo puedo observar de que existe amargura en sus rostros, incomodidad, fastidio, ¿no? Ya viniste a hablar el Evangelio, ya me malograste el día, ¿no? Le estaba pasando muy bien hasta que te apareciste por acá con tu parlante. Yo me levantaría y te lo reventaría en la cabeza, pero no puedo porque me puedo ir preso, ¿no? Y yo pienso de que a veces Dios ha puesto a las autoridades pues para poder limitar la maldad de las personas, y es evidente que el Señor también obra en ellos para que no nos agredan. El Evangelio por sí solo, hermanos, y las doctrinas del Evangelio ofende. Nosotros no necesitamos ofender directamente a la persona, no necesitamos decirle, tú eres un borracho y tú te vas a ir al infierno y tú no. Al contrario, tiene que ser un mensaje persuasivo, ¿no? Predicarlo en amor, así tiene que ser, y así creo que lo compartimos a nuestra familia, ¿no? Y aun cuando se lo compartimos a ellos con amor, notamos también cierta repulsión muchas veces, ¿no? Como que, bueno, no lo llames a él, porque siempre que viene aquí nos habla el Evangelio, y después beber mi cerveza, después que he escuchado que soy un pecador, no me asienta bien, mejor no lo llames, ¿no? Y uno comienza a experimentar eso, hermanos. Comienza a experimentar que te practican la separación, ya no te llaman, ya no te invitan, no te quieren cerca, porque pues lo único que tú tienes en tu corazón para ellos es el mensaje del Evangelio, porque conoces cuál es la necesidad del alma, ¿no? Lo que les quiero decir es de que el Evangelio y la conducta misma del creyente hace que el Hijo de Dios sea perseguido. Más aún cuando das un paso adicional a todo eso y no solamente practicas la piedad, sino la predicas dentro de la iglesia evangélica, la predicas en la calle, eso hace que rechinen los dientes, Y a mí me llama mucho la atención porque siempre que yo he visto cómo es que ponen, ¿no? Algunas veces han puesto el famoso sermón de Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un Dios airado. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado en audio, porque lo han puesto en audio o lo han leído, ¿no? Ese es un mensaje, hermano, que es fuerte, ¿no? Ellos predicaban, dice que cuando Jonathan Edwards, ese es un mensaje que él predicó por varias iglesias. Pero yo una vez leí de que cuando él estaba hablando eso, las personas se abrazaban a las columnas de esos santuarios donde él predicaba, llorando, y se sentían extremadamente pecadores, ¿no? Y es que ese es el mensaje del Evangelio, es confrontar la vida. Pablo también dice en las Escrituras, ¿no? De que nosotros debemos examinar nuestras vidas para ver si es que estamos en la fe. ¿Y cómo es que examinamos nuestras vidas, no? Yo he notado algo. Así como afuera no les agrada que se les esté confrontando con su vida pecaminosa de acuerdo a las Escrituras, también dentro de las iglesias no se les agrada mucho que se les confronte su cristianismo con lo que la Escritura enseña, ¿no? En ambos casos, quien predique de esa forma va a terminar siendo perseguido, va a terminar siendo calumniado, va a terminar siendo despreciado. Y eso yo lo observo, hermanos, también
en los Estados Unidos, donde pues yo les he comentado que hay una división en la Convención Bautista del Sur. Se ha abierto ya un ala que se llaman bautistas conservadores, para separarse de los bautistas que son liberales y progresistas. Acuérdense que ese término progresista existe hace muchos meses, es muy triste, más aún desde el año pasado, desde que se aprobaron unas cosas muy malas en la Convención Bautista del Sur, y prácticamente se está derribando esa denominación allá. Pero hay ahora cristianos conservadores, ¿no? Y los cristianos liberales están en contra de lo que enseñan los cristianos conservadores, ¿no? Es el mismo mensaje de la Biblia. Yo pienso que no cambia el mensaje del Evangelio, el mensaje que debemos de predicar nosotros. Y predicar, hermanos, fielmente a lo que la Escritura enseña, va a tener consecuencias definitivamente, ¿no? O nos va a ayudar a nosotros a corregir nuestra vida y agradecer, ¿no?, al predicador, decir, muchas gracias, porque por medio de tu predicación yo noté que estaba descuidando esta parte de mi vida espiritual y yo quiero corregir, como ha sido el caso mío con mis pastores en las iglesias, allá en las 2 iglesias que estuve en los Estados Unidos. Yo les he contado algunos, ¿no?, de que a veces cuando el pastor predicaba, yo decía, wow, parece que hay una cámara instalada en mi casa. ¿Cómo es que él puede predicar así, así, así? Entonces yo decía, ¿no?, estoy seguro también de que, no recuerdo exactamente, era una predicación acerca de los deberes cristianos, ¿no? Y a veces uno cuando llega cansado a la casa, ¿no?, lo que quiere es dormir, y a veces nos olvidamos también de agradecer a Dios. Era algo así relacionado con los deberes cristianos, que yo estaba seguro que sirvió para corregir no solamente algo que yo estaba descuidando, sino también otros hermanos que estaban descuidando, ¿no? Esa es una reacción. La otra reacción que puede tener una predicación de esa naturaleza es pues la de aquel que llega a la iglesia, escucha el mensaje y dice, no, esto es muy fuerte para mí, y se va. No, es muy fuerte para mí. Yo quiero algo así, que no sea muy exigente, ¿no? Algo que sea suavecito, una carga un mensaje que me permita a mí todavía ver programas sucios en la televisión, un programa que me permita a mí ser amigo de los ateos y hacer cosas que a Dios no le agrada. Total, todos somos pecadores, pues, pero acá no es así. Esa es también una manera de reaccionar, y hay otra manera de reaccionar también, que es la persecución, ¿no? Algunos, cuando escuchan un mensaje de esa naturaleza, inmediatamente son el centro bueno, si no te encuentran nada en tu vida, pues te lo inventan. Así hace el mundo, y así también se practica dentro de la iglesia evangélica, ¿no? Cuando uno comienza a leer los debates entre los conservadores, los liberales y los progresistas, o los liberales y progresistas contra los conservadores, ellos no van al punto de la Escritura. Yo he notado muchas veces que ellos lo que quieren es destruir a la persona. Y es algo muy triste, porque si nosotros tenemos algún desacuerdo en la Escritura, pues tenemos que ir a la Escritura. Y tenemos que ver cómo es que se interpreta la Escritura, cómo ha sido interpretada durante siglos y siglos de la iglesia evangélica, la iglesia ortodoxa, y cómo es que se está interpretando y practicando en nuestros días, ¿no? Si la palabra de Dios es la misma, tenemos que vivir de la misma manera, ¿no? Es evidente que contextualizado al tiempo en que nosotros vivimos. No vamos a vestirnos con trajes negros y sombreros negros como lo hacían los puritanos. De repente nosotros usamos blue jean, usamos una camisa, algo así, pero tenemos el mismo principio de la manera como es que ellos se vestían, ¿no? Sin necesariamente llegar a lo mismo. El principio del pudor y del decoro, ¿no? El pudor y del decoro que nunca cambia, nunca pasa. Pero a veces predicar acerca del pudor y del decoro también hacen que algunas damas cristianas se enojen, algunos caballeros cristianos también se enojen, ¿no? Y dicen, ¿quién es este para meterse en mi vida? ¿Por qué tiene que predicar de esa manera, no? Pero es así, la Escritura es que nos santifica a nosotros. Y yo quiero hablar ahora precisamente de estos dos, de la última bienaventuranza, que está en 2 versículos, y que habla de una persecución que es ocasionada por la palabra de Dios, por la predicación de la palabra de Dios. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos
Y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Entonces, hermanos, cuando uno experimenta la salvación del Señor, entiende que ahora ha sido convertido en una nueva criatura. Físicamente somos iguales, ¿no? Pero interiormente somos distintos. Eso es lo que hace Dios en cada uno de los que salva. Lo primero que se experimenta en la conversión es una nueva visión acerca del pecado. Antes no notábamos el pecado, éramos como un pez que está en una pecera y no sabe que está mojado. Nosotros igual vivíamos de esa manera, vivíamos pues en la concupiscencia de nuestra carne, decíamos, bueno, todo el mundo vive así, esto debe ser normal. Claro, yo no llego a pecados tan graves como, por ejemplo, un marca, un ladrón que roba a mano armada, ¿no? Entonces yo debo ser una muy buena persona. Pero cuando el Señor abre los ojos de los redimidos, uno comienza a darse cuenta de que la causa de las desgracias de su vida es el pecado. Es el pecado. Que el pecado, la paga del pecado es muerte, muerte eterna, como dice la Escritura. Y también cuando uno tiene los ojos abiertos, comienza a mirar la santidad de Dios como algo dulce, como algo bello y muy deseable para el alma y la vida de todo ser humano. Eso es lo que nosotros creemos. Cuando somos salvados, cuando experimentamos el perdón de nuestros pecados, nosotros queremos también que todos tengan esa misma experiencia de sentirse perdonado, de sentirse reconciliado con Dios, y comienza a predicar el mensaje del Evangelio, pero no se da cuenta de que ese mensaje es un mensaje que levanta odios. No, el Señor Jesucristo mismo lo dijo, de que Él vino a predicar, que la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando amas las tinieblas, aborreces la luz. Y cuando amas la luz, aborreces las tinieblas, ¿no? Abandonar el pecado para comenzar a vivir una vida piadosa es una muy buena noticia para el ser humano, que ahora guarda pues esos sentimientos poderosos en su nuevo corazón, pero al mismo tiempo es una noticia que le traerá muchas lágrimas, muchas penas. O sea, el mensaje del Evangelio no es un mensaje bueno, ¿no? Ahora, yo he sabido, hermanos, de que muchos profesantes de la fe cristiana han dicho, ¿no?, de que ellos, para evitar pues contiendas en la casa, es mejor no hablar del Evangelio, ¿no? O sea, eso también es algo que nos... Y la pregunta es, ¿nosotros podemos hacer eso? Para evitar contiendas, para evitar tener discusiones en la mesa. ¿Es bueno callar el mensaje del Evangelio? Ese es el precio que nosotros tendríamos que pagar por una unidad, silenciarnos. De repente tendríamos que acordarnos cómo es que Jeremías hablaba. Él sabía que el mensaje que había sido encargado por Dios, que tenía que entregar al pueblo de Israel, le era causa de vituperio, de desprecios, de todo esto. Y hubo un momento en que Jeremías dijo, yo quisiera callar ese mensaje que trae ese odio hacia mi persona, ese castigo, esa persecución. Yo quisiera callarla, pero no puedo. Tú fuiste más fuerte que yo. Y es así, o sea, el creyente no puede callarse el mensaje del Evangelio, ¿no? Y el caminar en la fe te va a demostrar que el camino sobre el que te encuentras no es un camino fácil, al contrario, es un camino muy difícil, porque Dios le ha dado a nuestra vida un giro de 180 grados. O sea, antes estábamos caminando allá hacia el pecado, pero de repente Dios nos salva, nos agarra de la cabeza, nos da 180 grados y comenzamos a caminar en la dirección contraria, 180 grados. Pero no es que ahora, hermanos, a veces nosotros decimos, claro, el mundo va por el camino ancho y los creyentes vamos por el camino angosto, y hemos pensado muchas veces que son dos caminos paralelos. Por aquí están caminando, en este camino que es más ancho, están caminando los que van al infierno hacia allá. Y por aquí este camino angostito donde entra uno a la justa, no hay espacio para mucho, también vamos caminando para allá, pero hacia el cielo.
Y llega un momento en que el camino ancho va hacia abajo y el camino angosto va hacia arriba. Y ahí nos separamos. No, no es así. No es así. El camino angosto es un camino que está en medio del camino ancho, pero en contra. En contra. Entonces es como que en algún momento, no sé si alguna vez han estado, por ejemplo, en la procesión del Señor de los Milagros. Yo me acuerdo mucho, mi mamá me llevaba ahí cuando yo era niño. Era una cosa que yo odiaba, hermanos. ¿Por qué? Había demasiada gente, era un apretón de personas y todo eso, ¿no? Yo todavía no era ateo y tenía que obedecer a mi mamá y tenía que acompañarla. Pero yo me acuerdo mucho que era un mar de gente, hermano. O sea, todos caminaban así y era como una ola de seres humanos que te empujaban y te empujaban. Y la única manera de que tú pudieras estar ahí es caminar junto con la corriente. Imaginemos, ese es el mundo impío. Es como un mar de personas que van caminando todos hacia allá, pero de repente te volteas tú y comienzas a caminar en contra de esa muchedumbre. Es difícil caminar. Vas a tener que abrirte paso porque las personas te van a empujar, van a tratar de llevarte hacia la misma dirección que ellos están caminando, pero tú caminas en contra, te encuentras caminando contra la corriente. Te encuentras caminando contra la corriente del mundo, contra la corriente del pecado y contra la corriente de la rebelión a Dios. Eso es lo que tú estás ahora. Ese es el camino donde Dios te pone. Es en contra de todo lo que antes tú seguías y en contra de lo que la mayoría de personas siguen. Y ese caminar en contra te va a convertir en alguien diferente, pero no te va a convertir en alguien popular. Vas a ser, mira cómo te lo digo, vas a ser diferente, distinto a ellos, pero eso no te va a convertir en alguien popular. No te va a convertir en alguien digno de admiración. No te va a convertir en alguien digno de respeto. No te vas a ganar el respeto de nadie. Nadie te va a querer porque ahora eres santo. Te van a aborrecer. Te van a aborrecer porque eres santo. Yo me acuerdo mucho un hermano muy querido que él está ahora, que les puse en el grupo la fotografía para que oren por él, por Guillermo. Él me comentó de que cuando él estaba pues en el mundo, él tenía un gran amigo, ¿no? Un amigo, como decimos aquí en Perú, su compañero del chilingui, ¿no? Iban de arriba para abajo para hacer maldades, iban al bar juntos, se iban para acá, todo lo que era perdición juntos lo hacían, juntos para allá, juntos para acá, juntos. Y un día el Señor lo salva a Guillermo. Y Guillermo creía que su amigo se iba a alegrar de que el Señor le había salvado a él. Y no, lo aborreció. Lo aborreció. Lo aborreció porque él ahora era diferente. Lo aborreció porque ya no iba a los mismos bares sucios donde él iba. Lo aborreció porque ahora él iba a una iglesia. Lo aborreció porque él era un santo ahora, mientras que su amigo todavía era un pecador. Y lo aborreció y le dejó de hablar sin que él haya hecho nunca nada, ninguna palabra en contra de su amigo. Es más, creo que ni siquiera le había predicado el evangelio, pero el simple hecho de no andar en esas mismas andanzas pecaminosas fue la causa suficiente para que se dejara de hablar y es más, fuese odiado. Por eso yo les digo, te va a convertir en alguien diferente, pero no en alguien popular. Popular. Ser cristiano no significa caminar contra la corriente en silencio. Eso es otra cosa. Claro, porque pues si regresamos a ese ejemplo de la muchedumbre, puede ser que alguien comience a caminar, ¿no? Así, abriéndose paso, contra la corriente, avanzas, pero ahí estás, en silencio. No es un caminar en silencio. Porque eso significa, estar en silencio, significa estar de acuerdo contra la corriente. Más bien, uno avanza en contra de la corriente, testificando contra el pecado y predicando el mensaje de Cristo. Ese es el caminar. O sea, yo creo que ahora ya podemos tener una idea más clara de qué cosa es lo que Dios hace, por qué no somos queridos, por qué no debemos ser queridos. Aún el Señor, cuando hablando ya del núcleo familiar, donde los sentimientos son fuertes,
¿no? Donde existe un amor fuerte por tu hermano, un amor fuerte por tus padres. El Señor dijo que vino a traer espada. Y que se iba a poner el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Tristemente, cuando uno cumple los deberes cristianos, eres aborrecido, ¿no? Eres aborrecido o amado menos. Quizás suena mejor cuando decimos amar menos, ¿no? Como dice la Escritura, pero significa eres aborrecido. Eres alguien que no se puede tolerar. Eres alguien que no quiero escucharte hablar. Eso es una forma de persecución a tu persona, porque ahora tú eres cristiano. Y hay una manera así de evitar eso. ¿Y sabes cuál es la forma para evitar ese tipo de sentimientos en tu contra? Silencio. No digas nada. Cállate el Evangelio. Y claro, cuando te callas el Evangelio, le estás dando espacio a Satanás, ¿no? Cuando tú te callas el Evangelio, estás diciéndole: Satanás, adelante, entra a mi casa. Llévate a mis hermanos al infierno. Yo no voy a decir nada porque yo quiero ser amigo de ellos. No quiero ser aborrecido por ellos. Pero Satanás, tú haz tu trabajo ahí. No, hermanos, esta es una guerra espiritual. Y en la guerra pues hay también resentimientos, hay una serie de sentimientos ahí, ¿no? Recordemos también lo que el Señor ya nos había advertido a nosotros durante su ministerio terrenal. En Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y en este versículo encontramos, hermanos, una conexión directa entre la palabra de Cristo y la persecución. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿soy perseguido? ¿Soy aborrecido? Ese es un termómetro para saber cómo es que está la temperatura espiritual evangélica de cada uno de nosotros. Nosotros vivimos en los tiempos difíciles donde las personas consideran que el mensaje del Evangelio es un discurso de odio. Yo creo que ya entendemos esas frases: discurso de odio, políticamente correcto, libertad de expresión. Bueno, cuando hablamos de eso, hablamos de discurso de odio, porque el Evangelio es visto como un mensaje, una narrativa intolerante contra las inclinaciones y los sentimientos de muchas personas. El Evangelio es considerado como un discurso de odio porque pone en evidencia los pecados de los muchos que pueden escucharlo, y por lo tanto el portador del mensaje debe ser censurado por medio de la persecución. Yo conversaba con el pastor Roger de este tema porque también habíamos hablado algo el día de ayer. Aquí el asunto, cuando uno habla con ciencia para refutar algunas cosas que nacen de los sentimientos. Por ejemplo, un hombre que cree que es una mujer y hay que tratarla como mujer, cuando uno habla con ciencia, utiliza la biología, el ADN y todo eso para demostrar que sigue siendo un hombre, aunque se haya mutilado, haya hecho lo que sea, inmediatamente eso es la causa para ser censurado. O sea, a estas personas no les importa si es que la ciencia está hablando la verdad, no les importa si los datos que estamos aportando son datos reales, hechos fácticos. No, eso no interesa. Lo que interesa es que decir la verdad ofende. Y como ofendes, tienes que ser censurado. Tienes que ser censurado. Hermanos, el Evangelio no es solamente el mensaje de salvación. No es solamente el mensaje. A veces creemos eso, ¿no? Y ciertamente es una parte. El Evangelio es buenas nuevas de salvación, y lo encontramos en 1 Corintios 15, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día de los muertos. Pero no es solamente el mensaje de salvación, también es un código de conducta. El Evangelio es un código de conducta que debe tener todo aquel que ha sido salvado por la gracia del Señor. Abra, mire, Filipenses 1:27, como dice. Ahí la palabra del Señor dice:
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Jesucristo. Es decir, el Evangelio es, además del mensaje de salvación, un código de conducta, una manera de vivir, un estilo de vida. Eso es el Evangelio. Enseñar el Evangelio de esa manera, como un estilo de vida, es considerado también por muchos como un discurso de odio. Sí, dentro de la iglesia. Yo compartía ayer y les decía, a mí me sorprende mucho porque John Gresham Machen, él decía, tienes que ver lo que el mundo está pensando ahora porque eso es lo que la iglesia va a hacer pronto. La iglesia va a hacer pronto, la iglesia va a imitar eso que está de moda en el mundo. Y ciertamente que es así. Ciertamente que es en todo. Es algo tremendo. La gran parte de la iglesia vive así. Por eso es que enseñar que el Evangelio es una conducta de vida es serio, porque es cortar y separar. Y estás o no estás. Y eso de cuestionar la salvación de alguien es discurso de odio. Se ha convertido en discurso de odio por aquellos que pues han hecho una profesión de fe de labios, pero cuyas almas no han alcanzado el verdadero poder de la conversión y se ven diferentes a aquellos que han sufrido conversión verdadera. Hermanos, yo me doy cuenta y les voy a poner este ejemplo de una manera muy rápida, ¿no? Yo me doy cuenta cómo es que ha sido la astucia para introducir un caballo de Troya que llevaba adentro mucha ideología marxista, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es que lleva ideología marxista? El marxismo cultural, que se puede expresar en el globalismo, trae la idea también de la homosexualidad. Por eso es que nosotros vemos de que esas minorías están luchando, dicen, lo han convertido en derechos humanos. Es derecho humano. Uno tiene que escuchar bien lo que ellos hablan. Un derecho humano. Bueno, eso de la unión civil homosexual, ¿no? ¿Cómo es que la iglesia ha venido reaccionando frente a todo esto? Yo ya les dije, Gresham Machen dijo, mira lo que está pasando en el mundo porque esto va a pasar en la iglesia. La iglesia, para adaptarse a eso, ha creado una figura que se llama el cristiano gay. El cristiano gay. Y el cristiano gay no es una cosa que lo han hecho los arminianos, ¿ah? No, eso no lo han hecho los arminianos. Eso lo han hecho los reformados, los de sana doctrina, los ortodoxos, los del Gospel Coalition. Ellos lo han hecho. ¿Y qué cosa enseña esta doctrina del cristiano gay? Enseña de que una persona puede ser salva aunque su corazón todavía siente atracción íntima hacia una persona del mismo sexo. Pero es cristiano. ¿Por qué? Porque es célibe. O sea, nunca llega a cometer el pecado en la carne, pero en el corazón todavía desea a las personas de su mismo sexo. Y yo recuerdo que en la Escritura el Señor dice de que basta que un hombre mire a una mujer para desearla en su corazón y ya cometió adulterio. Ahora, la vida de este cristiano gay no es solamente la experiencia de una tarde, no, es todos los días siente esos deseos, todos los días siente esos deseos y los siente con fuerza. No hay un momento en que eso se apague, los tienen ahí a flor de piel, pero se mantienen célibes. A ellos se les ha hecho creer que son salvos. Se les ha hecho creer que son salvos. Hermanos, pero a la luz de la Escritura no pueden ser creyentes. Y yo estoy buscando una entrevista con un hermano que precisamente habíamos conocido en la Plaza San Martín para tratar de este tema. Y yo tenía muchas ganas de preguntarle a él, a Palmiro. Decía, Palmiro, y bueno, el Señor te ha salvado, yo veo que tú predicas aquí en un lugar, en la Plaza San Martín, donde hay muchas personas que tienen una vida homosexual, ¿no? Pero yo no le pregunté, pero le preguntó mi esposa, porque yo sabía esto, ¿no? Yo lo veo en la Biblia y le preguntó, Palmiro, ¿tú sientes todavía, ahora que te has salvado, deseos por otro hombre? No, dijo, que el Señor me cortó eso desde la raíz. Hermanos,
Cuando uno habla de estas cosas, cuando uno habla del poder verdadero del Evangelio, cuando verdaderamente salva, hace de que aquellos que sienten todavía ese pecado en su corazón, lo practican en su corazón. Y como lo practican, son esclavos del pecado, te aborrezcan. Porque ellos dicen, o sea, tú estás diciendo que yo no soy cristiano. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Escritura. Entonces, por hablar la verdad de esa manera, ¿qué cosa te tienen que censurar? Tu discurso es un discurso de odio. Hablar del Evangelio como el poder que convierte el alma es un discurso de odio. Es imposible, ya no sigas hablando de esa manera. Tienes que dejar espacio para estas almas que también son cristianas, aunque ellos todavía están encadenados, esclavizados a esos sentimientos antinaturales. Te anulan por hablar de esa manera. Te persiguen. Levantan contra ti calumnias, injurias, mentiras, como dice aquí. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un código de conducta, y de acuerdo a ese código de conducta no puede existir ese monstruo que han creado del cristiano gay. No puede existir. Pero para ellos sí, porque el pastor famoso dice que eso es así. Hermanos, enseñar el Evangelio de esa manera pues es un discurso de odio. Decir, no, debemos comportarnos como es digno del Evangelio, es discurso de odio. La manera de hacer persecución en nuestros días es diferente a la forma en que fueron perseguidos los profetas del Señor hace unos años atrás. En los tiempos bíblicos, los mensajeros del Señor eran perseguidos hasta el punto de ser sometidos a muertes muy dolorosas, pasando previamente por los insultos, los escarnios, en el mismo tiempo y lugar. Por ejemplo, Micaías, profeta del Señor, cuando fue el rey Josafat a buscar al rey Acab, porque Siria iba a atacar a Israel, encontramos este pasaje en Primera de Reyes 22, del 7 a 8. Dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Miren esa pregunta. Ya habían consultado a 400 falsos profetas. Y los 400 falsos profetas dijeron, sí, anda a la guerra. Pero Josafat, por alguna razón que el Señor había puesto en su corazón, dijo, ¿no hay aquí otro profeta? Versículo 8, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Hermanos, es así. No me gusta cómo predica, yo lo aborrezco. No me gusta cómo es que él ha interpretado este versículo de la palabra de Dios. Yo lo aborrezco. Otro ejemplo lo encontramos también en el profeta Jeremías. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía, Jeremías 20, 1 y 2. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, el cual conducía a la casa de Jehová. Hermanos, Jeremías estaba profetizando en el nombre del Señor. ¿Por qué tenía que ser castigado? Porque el mensaje que él predicaba no le gustaba al rey, no le gustaba a los otros profetas, tampoco le gustaba. Jeremías más bien tenía que predicar, como le habían dicho a Micaías, hijo de Imla. Ahora pues di lo mismo que han dicho los demás. Revise usted Primera de Reyes 22. Cuando lo estaban llevando, tú habla igual que los demás. ¿Y qué cosa dice Micaías? Dice, no, yo voy a decir lo que el Señor me diga. Odiado por eso.
Ellos son parte de los profetas que, según las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, fueron perseguidos por medio de vituperios, por medio de esparcir toda clase de mentiras acerca de ellos, de estos profetas, entre el pueblo. Y eso se llama en nuestros días la cultura de la cancelación. Un método que se encarga de anular del espectro de la red social a todo aquel que tenga un discurso o una opinión contraria a la que ha sido adoptada por la mayoría y que se puede llamar como la más popular, creando para tal disidente calificativos como sectario, intolerante y todo eso. Hoy día hay un discurso único en el mundo. Hay un discurso único en el mundo. Y si usted habla de una manera distinta, además de decirle que usted ha cometido un discurso de odio, se le censura. Hermanos, yo estaba viendo, se les bota de las universidades a los profesores que enseñen distinto, que se opongan a la homosexualidad, que se opongan al movimiento Black Lives Matter, que se opongan al cristiano gay y todas esas, se les expulsa. Eso ha pasado en el seminario de Albert Mohler. Han expulsado a algunos maestros que dijeron: yo no voy a enseñar de ninguna manera eso de la teoría crítica aquí. Muy bien, te vas. Te vas. La mentira, hermanos, tristemente decimos, no es un obstáculo si es necesario utilizarla para cancelar a aquel que tiene la audacia de pensar en contra de lo establecido por el predicador famoso o por el movimiento paraeclesiástico de moda. A esto es a lo que se refiere el Señor Jesucristo en nuestro texto del Sermón del Monte. El contexto, hermano, de estos dos últimos versículos de la bienaventuranza no es que Cristo envió a sus profetas a las tierras gentiles. No. ¿A dónde envió Jesucristo sus profetas? A Israel. A Israel. Una tierra donde ellos tenían el canon del Antiguo Testamento. Una tierra a quien Dios le había revelado su voluntad. A ellos eran enviados. Por eso es que Cristo en algún momento dice: Israel, que matas a los profetas que te son enviados. Como dije, ese caminar en contra te convierte en alguien diferente, pero no en alguien popular. A la mayoría le gusta la idea de poder beber licor socialmente. Dentro de la iglesia está esa idea. Entonces, si alguno se atreve a afirmar que eso no es la voluntad del Señor, tal persona debe ser cancelado socialmente. A la mayoría le gusta la idea de adorar con los ritmos del mundo dentro de la iglesia antes de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, si alguno se atreve a afirmar que eso no es la voluntad de Dios, debe ser cancelado socialmente. Hermanos, es tremendo. Yo escuché el testimonio de un hermano que fue excomulgado de la iglesia por creer, afirmar y practicar que un cristiano no debe beber licor, ni siquiera socialmente. Fue expulsado de la iglesia por ser abstemio. O sea, ahora el ser abstemio es pecado. Es pecado. Y triste, el hermano sí me llamó y supo de mi persona, porque yo he escrito acerca de esto. Me dijo: a mí me han expulsado de la iglesia por creer en la abstinencia de un cristiano. Y yo, como les digo, pues para evitar el escarnio, el insulto, la mentira y la calumnia, el predicador debe acomodarse inversamente a las palabras escritas por Dios. Por ejemplo, el texto original de la Biblia dice en Gálatas 1:10, mire cómo dice, y léalo. Dice Pablo, cuando le escribe a los Gálatas: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero para los liberales, parece que este versículo dijese de esta manera: pues busco ahora el favor de Dios o de los hombres. ¿O trato de agradar a Dios? Pues si todavía agradara a Dios, no sería esclavo de los hombres.
Y esa es una buena definición de aquellos que buscan la fama dentro del ambiente evangelical. Pues para alcanzar su meta ellos deben de convertirse en esclavos de los hombres y así evitar la cultura de la cancelación. Cuando ya no sirves a Dios y dejas o abandonas predicar la palabra del Señor como ha sido predicada durante todos estos siglos de la historia de la iglesia, para cambiar a una nueva interpretación que sea más amigable con la carne, que sea más amigable con el mundo, entonces ¿sabes qué? Te volviste no siervo de Dios, sino esclavo de los hombres. Y eres esclavo de los hombres porque acabas de marcar la predicación que tienes que continuar de allí en adelante. Nunca vas a poder regresar a ser siervo de Dios. Porque cuando tu corazón está buscando la fama, vas a tener que convertirte en esclavo de los hombres. Porque cuando eres siervo del Señor, no eres popular. No eres popular. Los que quieren agradar a Dios, aquellos que no buscan la fama por medio de agradar a los hombres, sufrirán persecución de labios, los difamarán diciendo toda clase de mal contra ellos, mintiendo. Pero el Señor dice que son bienaventurados. Vivimos en los días de mucha violencia contra los que no siguen el pensamiento de las mayorías. Yo estaba viendo en un video, hermanos, en una universidad a un muchacho que yo no estaba seguro, porque, bueno, quiero ver otra vez es un documental. No estoy seguro si el muchacho tenía una gorra roja que pertenece pues a la campaña política de Donald Trump, o si es que él estaba hablando un mensaje contrario. Pero el asunto es de que dentro de esa universidad él estaba hablando un mensaje que era distinto al que ahora las universidades tienen. Y en ese documental pasaban cómo era la currícula, hermanos, de lo que tenían que estudiar cada uno de ellos. Y era puro socialismo, puro marxismo y puras cosas de esas. O sea, esos muchachos que van a estudiar a la universidad salen con una mente así, pero para defender el aborto, para defender la homosexualidad, para defender el racismo, el falso racismo y todo eso. Es un peligro mandar a nuestros hijos a la universidad. La universidad católica acá está igual, salvo que estén bien preparados en la casa, ¿no? Pero ahí van a sufrir ellos persecución. Este muchacho estaba hablando ahí y se salía en la cámara como otro chico fue y no le gustó lo que estaba hablando y ¡pum! Le tiró un golpe en la cara que el chico se terminó cayendo. No hay libertad de expresión. Uno ya no puede expresar sus ideas que sean contrarias a lo que la mayoría dicen. ¿Por qué? Te cancelan. Te cancelan, te censuran. En nuestros días se persigue una unidad en intelectualismo, centrado en las doctrinas de la salvación. Eso es lo que usted va a encontrar generalmente. Pero se rechaza una vida práctica centrada en la santidad y la piedad evangélicas. Lo primero, ese intelectualismo en cuanto a las doctrinas de la salvación, se trata como esencial. Mientras que lo segundo, que tiene que ver con la santificación y piedad de vida de un verdadero cristiano, se le llama secundario. Los primeros persiguen a los segundos. Como dicen las Escrituras en Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. John Wesley comenta sobre este versículo de la siguiente manera: pero como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también es ahora, y así será en todas las edades y naciones hasta el fin del mundo. El carnal siempre va a perseguir al espiritual. El liberal siempre va a perseguir al ortodoxo. El progresista siempre va a perseguir al conservador. Tristemente esa es la realidad de la iglesia. La mayor parte de la persecución que sufre un cristiano en nuestros días no es de parte del mundo, es de parte de la iglesia profesante, la iglesia falsa. Como también dicen las Escrituras en Hebreos 11:36, en la versión castellana, dice: ellos fueron infamados y azotados, hechos presos y metidos en mazmorras. Está en la Escritura toda esta situación que estamos atravesando ahora.
Y el contexto de las palabras del Señor en el Sermón del Monte nos enseña una actitud de persecución hostil, como esas persecuciones que se hacían antes para atrapar las zorras, los antiguos feudales, no sé si han visto, o cazar los jabalíes. Es esa clase de persecución. Vehemente, hostil. ¿Con qué propósito? Con el propósito de destruir a esa persona con palabras, destruir su vida usando palabras. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Yo les digo, siempre yo recuerdo, hermanos, ese primer libro que me dio mi pastor que se llamaba, era acerca del discipulado cristiano, no me acuerdo ahora de quién era, pero ahí era algo chocante para mí cuando yo en una vez leí que el ejército, que la iglesia era el único ejército que mataba a sus heridos. Eso para mí, hermanos, hasta ahora es una idea repulsiva a mi mente y a mi corazón, porque yo he sido soldado. Y un soldado no hace eso. Pero yo veo que dentro de la iglesia evangélica esa es la práctica. Mentiras, calumnias. Si no te encuentran nada en tu vida, te lo inventan. Así no actúan los políticos ahora. Así no ha sido también con ese señor fiscal de la nación. Un hombre que tiene un récord impecable. Cuando yo me puse a investigar su vida, tenía un récord impecable, nadie podía decir nada de él, impecable en su carrera judicial, pero le inventaron un montón de cosas, y la repitieron y la repitieron, que la convirtieron en verdad. Eso, el Señor nos dice que también sucede dentro de la iglesia. Los cristianos primitivos tuvieron que sufrir las calumnias, lea la historia, ellos sufrieron las calumnias de una sociedad manipulada para odiarlas con todo odio. Eso hizo Nerón. Así como Hitler preparó a su nación para que todo alemán odie a los judíos, Nerón preparó a la ciudad de Roma, a todos los habitantes, para que odien a los cristianos. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva fueron calumniados de ser asesinos, ladrones de iglesias, incestuosos, traidores al Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está en la historia. Todas esas calumnias contra la iglesia primitiva. Así como hoy se les vitupera a quienes guardan vidas santas y piadosas como legalistas y sectarios, los arrianos, ¿saben cómo? Ustedes saben quiénes son los arrianos, ¿verdad? Los arrianos son los que niegan la deidad de Cristo, son los falsos testigos. Son los que niegan la Trinidad. Ellos insultaban a los cristianos ortodoxos. ¿Y saben cómo los insultaban? ¿Saben qué les decían? Atanasianos, porque Atanasio fue el que descubrió toda esa herejía. ¿Usted se imagina eso? Que ellos nos acusen a nosotros de ser falsos. Los católicos romanos llamaban a los cristianos protestantes como luteranos. Valdenses, hugonotes. Esos nombres ellos lo usaban de manera despectiva para insultar a quienes se oponían al papado de Roma. Aquellos hermanos de la época dorada de la iglesia, quienes perseguían un deseo vehemente de purificar la iglesia de Inglaterra de todas las influencias católicas romanas, de todos esos remanentes que habían quedado ahí, y que además procuraban ellos vivir una vida santa, piadosa y pura delante del Señor, se les llamó peyorativamente, o sea, con desprecio. ¿Sabe cómo se le bautizó a esa clase de cristianos? Puritanos. Así que cuando usted escucha puritano, es una frase inventada para insultar a aquellos que querían vivir piadosamente y querían que la iglesia del Señor sea pura. Martín Lutero fue calumniado de fornicario por haberse casado con Catalina de Bora, su esposa. Fornicario, decían, está en fornicación. Lo que se comienza con una mentira, y esto es algo que tenemos que entender, debe ser mantenido con más mentiras. Por ello los que calumnian son los hijos del padre de toda mentira, aunque ellos mismos se llamen cristianos o reformados. En realidad son instrumentos para promover la causa del diablo. Jerónimo Hermes Bolsec,
un carmelita apóstata, fue un enemigo jurado de Juan Calvino y Teodoro Beza. Sin embargo, él, siendo enemigo de ellos, se atrevió a escribir la biografía de estos hombres con muchas mentiras y calumnias. Pero esas biografías han sido llamadas canónicas por los enemigos de los reformadores. Los valdenses utilizaron la libertad de expresión para culpar y reprobar la vida disoluta y las costumbres libertinas del clero papista. ¿Cuál fue la respuesta del clero papista? Los valdenses fueron llamados como herejes y apóstatas de la fe, por atreverse a hablar de todas esas disoluciones que había en el papado de ese tiempo. Persecución de lengua. Eso es lo que hacen ahora. Si no te encuentran nada, te lo inventan. Así como hace el mundo, sucede dentro de la iglesia. Esta actitud tiene el mismo curso en nuestros días. Así como infamaron a Lutero, infamaron a los valdenses, infamaron a Calvino, infamaron a todos. Es el mismo curso en nuestros días para todo aquel que sea contrario a las teologías y prácticas liberales. De aquellos que se autodenominan cristianos, protestantes, reformados. ¿Cuántas calumnias se dijeron y escribieron acerca de los cristianos primitivos, de los reformadores y de los puritanos? Hermanos, usted busque en un libro, ponga así calumnias y va a encontrar para todo el día, lectura para todo el día. Es increíble cómo calumniaban a estos hombres de Dios por predicar la verdad, por predicar el evangelio y por predicar el evangelio como un código de conducta para el salvado. Lo que vemos ahí es que cualquier denuncia contra los papas y sus seguidores tenía como respuesta la calumnia, la mentira y el vituperio. Y lo mismo es hasta el día de hoy. Lo mismo. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 y 16. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos para siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, fue calumniado y puesto en la cruz con mentiras. ¿Esperamos nosotros algo distinto si predicamos el mismo mensaje que Él predicó? ¿O qué espera usted que le pase cuando predique lo mismo que predicaba el Señor? ¿Se va a volver popular? No. ¿Se va a volver diferente? Pero eso no lo va a convertir a usted en famoso. La única forma de callar esas mentiras, también ha sido la misma en todos los tiempos. Desde aquellos tiempos en que persiguieron con calumnias a los profetas, y es que nuestras vidas, nuestros testimonios desmientan las falsedades habladas por los hijos del padre de toda mentira. Nuestra forma de vida. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la vida cristiana, hermanos. Esa es la vida genuina, esa es la vida de un ministro que quiere predicar fielmente la palabra del Señor. Yo sé que a veces no se escuchan estos mensajes. Para mí esta forma de ver la vida cristiana la he aprendido de mis pastores, a través de la predicación de ellos. La he aprendido a través de los libros de los puritanos que he leído. La he aprendido y hasta ahora la aprendo de algunos predicadores que yo escucho en sermon audio. Son iglesias, no son grandes, son iglesias pequeñas, son iglesias grandes para el Señor, porque ahí se predica la verdad. Se predica la verdad. Son iglesias conservadoras que están en medio del ataque
de una iglesia que se ha ido al liberalismo, que se ha ido al progresivismo. Ellos son el objeto de muchas mofas, burlas, por mantenerse en esa forma de doctrina. Pero la Escritura dice, como yo he leído, gozaos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tal vez la marca, hermanos, de un profeta del Señor, de un siervo del Señor, es y será siendo esa: la infamia, la calumnia, la mentira. Dios da la gracia de sufrir, porque a nosotros se nos ha concedido también, no solamente que creamos en Él, dice la Biblia, sino que padezcamos también por Él. O sea, Dios concede la gracia de sufrir, concede la gracia de la persecución y luego corona esa gracia con gloria. Es lo que leemos acá. Esa gracia le da la corona de la gloria. La recompensa del Señor, hermanos, será grande para aquellos que sufren en manos de perseguidores, quienes levanten calumnias y mentiras contra los suyos, como las levantaron también contra Él. Esa es nuestra esperanza. El último versículo de esta serie de bienaventuranzas, hermanos, cierra otra vez con una promesa deseable para el cristiano. Es la vida del cristiano, es una vida de ir en contra del mundo, en contra del liberalismo, en contra del progresivismo y en contra de otras cosas más que se van a ir levantando más adelante. Pero nosotros debemos orar al Señor para mantenernos firmes en medio de una persecución, como la que nosotros vemos. Las manos golpean y golpean duro, ¿verdad? Como yo les explicaba a ese joven, cómo le dieron un golpe tan fuerte que cayó hacia atrás como una tabla. Tan fuerte fue ese golpe. A los profetas los golpearon de tal manera que sufrieron mucho. Pero así como la mano golpea con fuerza, hermanos, la lengua también golpea igual. Y es a eso lo que nosotros estamos viendo en la Escritura. No usan sus manos, usan sus lenguas, pero el propósito es el mismo. Y el espíritu que está detrás de eso también es el mismo. Que el Señor nos ayude a continuar siendo una iglesia, hermanos, firme en la roca. Que sea Él sosteniendo nuestro pie, que sea Él dándonos fuerzas y alientos cada vez que nosotros estemos puestos en contra de esta corriente que está conduciendo al mundo al infierno y a la iglesia falsa también. Vamos a orar.